señal de que estamos empezando a crecer en fortaleza, empezando a entender de que somos fuertes, porque se requiere valentía, se requiere determinación, decisión. ¿Cuántas cosas podemos nosotros evitar con una actitud positiva? De poder nosotros entender de que cuando usted y yo perdonamos, es cuando empezamos a romper cadenas, cuando empezamos a quebrar yugos, es cuando empezamos a desatar nosotros eso que nos aprisiona. ¿Cuántas personas están encarceladas por el pasado? ¿Cuánta gente sigue sacando los chicas viejos, viviendo de tiempos allá inmemorables de situaciones que se dieron, que pasaron, que surgieron, los míos, y que hay muchos que se van a la tumba con el rencor, ¿verdad? Hay muchos que se van ahí a donde ya no hay esperanza, porque no perdonaron, porque hay situaciones que a uno le llaman la atención. Por aquí algunos, muy rápido, ¿verdad? Dice que los estudios comprueban que las personas que no perdonan tienden a declinar, inclusive en su salud mental, con trastornos emocionales, estrés, ansiedad, depresión. Personas que no perdonan. Una vez tuve la oportunidad de llegar a una casa donde la señora estaba postrada en cama con 16 años de estar en cama. ¿Y qué tenía? Nada. 16 años de estar en cama. Fuimos, oramos, ministramos, hablamos con la señora, llegamos al final, el Espíritu nos reveló de que la señora no perdonaba. Había una situación de odio y de resentimiento. 16 años en una cama y no tenía nada. O sea, lo que tenía era un odio tremendo, un rencor, un resentimiento de Padre y Señor mío. Y uno dice, pucha, ¿cómo puede ser posible? ¿Hasta dónde nos puede llevar este tipo de situación? Y por eso estos estudios que dan, el perdón es maravilloso porque trae beneficios a la persona que pide perdón y a la persona que perdona. Es importante para la salud mental el aprender a perdonar los agravios, las maldades que te hagan. Es fundamental, es trascendental para nosotros. Es mi sanidad. Es mi sanidad. Y esto no es fácil. Cindy lo decía ahora al principio también. Por ahí lo apuntaba alguien también. Qué interesante cuando recibimos al Señor, cuando le abrimos el corazón, porque empieza ese proceso de empezar por nosotros mismos, que la sanidad primero soy yo. La Escritura dice que si yo puedo entender de que empezar por mí mismo para poderle dar a los demás es la base y el fundamento de todo esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos a nosotros, discúlpenme, pero como dice alguien por ahí, Cruz, Calavera, Campo Santo. Nada que ver con este tipo de situación. Dentro de todo esto, en esta sociedad las cosas se vuelven cada vez más tensas. Hay más ansiedad, la gente se vuelve más endurecida, más agresiva, los corazones se vuelven más callosos, más duros, y estamos esperando que nos entiendan, comprendan, perdonen, que no nos agredan, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Nuestra sociedad empeora cada vez sus ofensas. Cada vez es más violento, cada vez es más agresivo, cada vez hemos visto en los últimos días cómo asesinan personas que no son las que tienen que asesinar. Ni debieron. Ni jamás. Pero uno dice, pucha, pero todavía se anda persiguiendo a alguien y dice, no, sí, se la cuadraron, ¿verdad? Pero que sea gente inocente. Y nosotros vemos el crecimiento de todo esto. ¿Qué es lo que genera esto? A mí me llamaba mucho la atención porque hoy estaba viendo un programa en National Geographic sobre los francotiradores, sobre los marines de Estados Unidos en Irak y en Vietnam. No sé si alguno de ustedes lo vio. Pero me llamaba mucho la atención porque compartía con alguien y me decía, yo le decía, pucha, pero ¿qué se gana con esto? ¿Qué ganamos con matar? ¿Qué ganamos con hacer una guerra? Y me decía alguien por ahí, dice, es que el problema de esta gente es que no están contentos si no están peleando. No están contentos si no tienen guerra. No están contentos si no matan. No están contentos. Y estoy hablando del mundo musulmán. Para ellos esta es la base y el fundamento de su existencia. Matar, destruir, guerrear, pelear, enfrentar, confrontar, derribar, despedazar. Miraba
Yo no sé ni por qué estoy metiendo esto. Gerardo, pero también es un negocio la guerra. Ahí voy. me llamaba mucho la atención porque presentan una de las armas que utiliza el gobierno de Estados Unidos, en donde las balas, óigame, a 1300 metros de distancia, óigame, kilómetro 300 metros, disparan, hermanos, lo parten en dos. El proyectil que entra aquí, ¡pum! Y lo parte. Y entonces, pucha, eso que usted decía, Leo, no se lo reveló la carne y la sangre, sino el Espíritu Santo. Porque me decía esta persona, Estados Unidos es un país que cada 10 años tiene que tener una guerra. Es lo que genera, es lo que hace el negocio. Entonces dice uno, Dios mío, ¿en manos de quién estamos? ¿En qué nos estamos moviendo? Y esto, el odio que crea, el resentimiento que crea, esto que apuntaba Cindy, nos pone a nosotros, nos debe de poner a reflexionar y analizar. ¿Dónde se genera esto? No es en el cielo, no se genera en lugares celestiales. Ustedes y yo sabemos de dónde opera toda esta raíz, de dónde nace esta raíz. Mire, sin temor a equivocarme, esa raíz se llama amargura. Es una raíz que le genera a usted odio, resentimiento, rencor, soledad, destrucción. Lo que usted quiera meter de negatividad se genera en esa raíz de amargura. Y hoy usted y yo tenemos que combatir esto. Tenemos que aprender a combatir. Es más, estamos llevando un estudio para tratar de conocer quién es nuestro adversario, quién es nuestro enemigo, cuáles son las armas, la estrategia, cuál es el terreno, qué es lo que él usa, cómo se mueve para poder llevar a la gente a este tipo ¿de qué? De destrucción. Porque nos destruye, nos despedaza. Dios mío, si tú no aprendes a hacer frente a estos agravios que vienen, si no sabes cómo enfrentar el estrés, la ansiedad que produce la falta de perdón, esto te va a afectar muchísimo. Te puedes volver una persona que cae en enojo frecuentemente. Te vuelves iracundo, te vuelves una persona hostil, puedes empezar a guardar odio y se empieza a afectar incluso tu propia salud. Como dijimos al principio, no solamente la salud mental, sino la salud física. El doctor Pedro Pietrini dice lo siguiente: tenemos la hipótesis de que el perdón permite a una persona vencer una situación sobre otra que se podría convertir en la mayor fuente de estrés y que le podría afectar mental y neurológica o biológicamente. El perdonar trae un cambio de pensamiento dramático y un equilibrio en la persona. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón, y creo que lo decía por ahí, ya no es usted el que perdona, es Cristo en usted. Amén. Él pagó el precio de su salvación. Él pasó las persecuciones, los maltratos más irreverentes, para que usted y yo tuviéramos esa capacidad y ese poder de poder perdonar, de poder restaurar, de poder limpiar, de poder sanar y de poder sellar. Y como lo decía Cindy, de poder sentir y recordar todo eso sin tener dolor alguno, sin tener ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque Cristo vino y me lavó, Cristo vino y me limpió, Cristo vino y me restauró, Cristo vino y me hizo una nueva persona. Aleluya. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Todo lo viejo, fuera, pasó. Hoy es hecho todo